Entonces arrancamos con los aspectos generales de la anticoncepción. ¿Qué cosa hay que hablar de los aspectos generales de la anticoncepción? Entonces, lo primero que deben saber es que los anticonceptivos están enmarcados dentro de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, acá sí me pongo un poco político, ¿ya? Denme solamente unos minutos para tratar de ponerles a ustedes en contexto sobre esto, ¿ya? Entonces, los derechos sexuales y reproductivos se refieren básicamente al reconocimiento, recuerden que los derechos son reconocimientos sociales hacia las personas, el reconocimiento de que todos los humanos tenemos el derecho de decidir por voluntad propia, no porque nos dice papá Estado, ni porque nos dice papá Iglesia, ¿no? Tenemos la voluntad de decidir cuántos hijos vamos a tener y cuál es el intervalo de hijos o espacio entre hijos que vamos a tener. ¿Ya? Es tu derecho. Entonces, por eso siempre les digo en son de broma, cuando tú vas, sobre todo las chicas, ¿no? Vas a tu reunión y están todas las señoras ahí, tus tías, tus abuelas, tus tías abuelas. Te apareces feliz y te premian, ay hijita, médico, ya es médico, mi hijita, qué lindo, qué orgullo para la familia. Entonces, la mitad de tu almuerzo te felicitan porque eres médico. Pero luego la mitad del almuerzo viene la tía veneno y te dice, y mamita, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el bebé? ¿No? Entonces ya la tía te tira la punza. Bueno, al menos a los que son de una generación, los mayores de 25 años puede que me entiendan. A los menores de 25 no. Entonces ahí siempre la tía punza y como que te queda ahí y dices, tía, es que mira, que no, y como que te palteas. Entonces ahí les digo, recuérdenle a su tía que es su derecho decidir cuándo se van a reproducir y con qué espacio y con cuántos hijos. Esa pregunta que te hace tu tía, ¿y para cuándo el hijo? Es tan igual de absurda como que alguien te pregunte, oye, ¿por qué tienes nombre? ¿No? ¿Por qué tienes nombre? O sea, ¿quién te ha dado el derecho de tener nombre? Porque tengo que llamarme algo, pues, ¿no? Igual, que te pregunten cuándo vas a tener hijos, es así de absurdo. Voy a tener hijos cuando me dé la gana, o sea, no se debería preguntar. Pero este es un tema, pues, histórico y todo, y estos derechos sexuales se han ido ganando con el paso del tiempo, ¿ya? Ahora, obviamente, este derecho sexual reproductivo va a avanzar un poco más y se llega al problema del aborto, ¿no? Porque dentro de la anticoncepción existen técnicas, por ejemplo, los anticonceptivos orales de emergencia, los dispositivos intrauterinos de alta carga, que se ha creído un tiempo que interrumpían la implantación, lo cual ya está demostrado que no, y por eso no se querían dar. Ahora ya se dan, pero a veces lo quitan, pero a veces lo dan, y está en una pelea política por si dar o no dar anticonceptivos de emergencia. Que es abortivo, que no es abortivo. No es abortivo. ¿Ya? Por eso la mayoría de países, incluso los conservadores como el nuestro, lo dan. ¿Ya? Pero ahí ya viene otro tema. Ya vas colisionando con el concepto de aborto voluntario, se llama interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces ahí sí ya estamos en un momento en el que ni siquiera países grandes como Estados Unidos están claros respecto a ese punto. Ya, o sea, hace poco la Corte Superior de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos ha tirado para atrás un derecho de aborto federal. Ya acá también siempre les quiero explicar, porque mucha gente no sabe, la Corte Suprema ha retirado el derecho federal de aborto, o sea, de que tú puedes ir a abortar en cualquier lugar de Estados Unidos. No ha revocado el derecho de cada estado, estatal. O sea, tú te vas a California y abortas tranquila, no pasa nada, te hacen fiesta todavía. Pero te vas de repente a Utah o a Florida o a un estado más conservador y te puedes ir presa. Entonces es un tema de los estados. Lo que la Corte Suprema ha hecho ha sido, le ha quitado la potestad federal a que te obliguen en cualquier estado a proveer servicios gratuitos de aborto. Entonces ahí ya tocamos una vena, pues, ¿no? Ya es un tema difícil, el tema del aborto, ¿no? Es un tema muy personal para las chicas, lo entiendo perfectamente, pero es un tema también muy importante, los derechos humanos,
porque es otra persona, es otra vida. No, que es parte mía. Sí, pues, pero algún día va a ser independiente. Entonces la vida es un continuo, ¿no? Para tal caso también los niños serían propiedad de sus padres o de sus cuidadores, pues, ¿no? ¿Cuál es el límite? No, mi placenta, si mi placenta no vive. Sí, yo sé, pero ya hay estudios donde se puede al cigoto, han hecho estudios con embriones de rata, que los han sacado de la placenta de un mamífero, le han puesto una placenta artificial y han nacido, han vivido. O sea, si tú me dices que un humano puede vivir sin tu placenta, entonces es solamente cuestión de tiempo que la ciencia le dé una placenta alternativa para cuidar esa vida. Y entramos en un trompo, que no quiero ahorita comentarlo, les pido disculpas, 5 minutos de política, porque todavía esta es una decisión que como humanos no hemos llegado a comprender, ¿no? Así como alguna vez lo fue la esclavitud, alguna vez lo fueron los derechos de voto, alguna vez lo fueron sabe Dios qué cosas, ahora aparentemente estamos entrampados en el tema del aborto, en el tema de estos derechos reproductivos hasta ese límite. Entonces, ¿por qué me he tomado estos minutos para hablar eso? Porque debido a que los anticonceptivos están en estos derechos sexuales y reproductivos, tienen un presupuesto fuerte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, que es un presupuesto por objetivos. Entonces, los estados están obligados indirectamente por los organismos supranacionales, como la OMS, a inducir a su población a tener control natal. Esa es una política supranacional que viene de la OMS para controlar el sobrecrecimiento, entre comillas, poblacional. Pero ya les he demostrado ahora que en los países donde se aplicó correctamente esto, ya está habiendo una desaparición de su población. Dícese Japón, Europa occidental. Entonces, probablemente en algún momento vamos a ver un cambio de estas políticas hacia algo más flexible. Entonces, acá tengo que también tocar otro tema político muy sensible, que son las esterilizaciones forzadas, que ocurrió lamentablemente en nuestro país hace muchos años. Entonces, lo que probablemente ocurrió, siendo objetivos en el tema, es que los estímulos gubernamentales para promover la esterilización fueron muy fuertes, de tal forma que muchos profesionales de la salud, entre médicos y no médicos, de forma no ética o hasta ilegal, produjeron o realizaron esterilizaciones. Pero no es tanto como que fue una orden. Eso también quiero que al menos les llame la atención estudiar. O sea, yo no voy a agarrar y decir, a mí me ordenó fulanito que vaya con mi tijera a cortar a todo el mundo. No, pues o sea, los médicos no son tan idiotas, ni tampoco el personal de salud es tan limitado como para meterse en problemas legales porque te ordenaron. O sea, eso también es un poco absurdo. Lo que sí ha habido son estímulos muy fuertes para que se realicen estos procedimientos. Entonces, nuevamente hemos entrado en un tema político. ¿Ya? Entonces, les digo todo esto para que ustedes le tomen importancia. Y con esto cierro. Si es que tú tienes una religión que te dice que está prohibido dar anticonceptivos porque no estás de acuerdo, porque tu religión te dice que no debe usarse estas cosas que son del diablo, entonces la norma explícitamente dice que no existe objeción de conciencia para dar anticonceptivos. O sea, si algún personal de salud tiene objeción de conciencia, debe retirarse y debe dejar que otro personal de salud recete o recomiende el anticonceptivo. O sea, nuestra norma reconoce que los anticonceptivos son un derecho, lo financia directamente por objetivos y te prohíbe a ti no darlos por objeción de conciencia. ¿Ven? Lo que nuestra norma no es, no reconoce el aborto como un derecho, no le pone plata al aborto para que se haga con fines públicos y así tuviera que hacerse un aborto con fines terapéuticos, la norma te permite excluirte del aborto por objeción de conciencia. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, discutir de anticonceptivos es una discusión que ya se llegó a una conclusión hace muchos años y ahora la discusión del aborto es un tema que está en debate. Probablemente hace muchos años
la discusión de anticonceptivos también estaba en un debate fuerte como lo que es ahora el aborto. Es un tema evolutivo. ¿Ya? Bacán. Entonces, con eso entendido, vamos ahora a lo que nos interesa, que es la parte netamente médica, la parte de salud. Entonces, cuando ustedes van a recetar o recomendar, porque ahí va la siguiente aclaración, ustedes o nosotros, el personal de salud, no receta anticonceptivos. Se recomienda, porque en teoría las personas son libres de elegir el método que quieran. O sea, yo mañana voy y elijo el método que me da la gana para cuidarme. Pero el personal de salud debe recomendar para no caer en efectos adversos que no deseamos o en falla de método por su ineficacia. Entonces, en el orden para recomendar un anticonceptivo, tienes que seguir la siguiente secuencia. Primero, la efectividad. O sea, tú deberías recetar anticonceptivos que son muy efectivos, ¿correcto? Si tiene menos de 2% de falla, es muy efectivo. Si tiene menos de 10% de falla, obviamente hasta un 2%, es efectivo. Y si tiene más de 10% de falla, es poco efectivo. Esa es, en resumidas cuentas, la efectividad. Entonces, la OMS recomienda que nosotros recomendemos los muy efectivos como primera opción y los efectivos como segunda opción. Es lo que deberíamos hacer, ¿ya? No se debería recomendar los poco efectivos. No se debería recomendar los poco efectivos, no. Muy bien. Ahora, cuando ustedes escuchen efectividad, ese es un término en gestión, la efectividad se refiere a lo que consigue, yo me acuerdo así, en la vida real. Efectividad con B de vida real, ¿correcto? Entonces, cuando tú das un anticonceptivo en condiciones experimentales, no es lo mismo que en la vida real. Eso también tienen que tener claro. O sea, agarramos un condón, lo probamos en laboratorio, lo probamos en condiciones experimentales, bien puesto, sin ninguna lesión de la bolsa o del mismo condón, nuevo, salido de la fábrica, tiene pues una tasa de eficacia o efectividad, perdón, una tasa de eficacia X. Pero cuando agarras ese condón y lo llevas al mercado, donde se ha soleado, te lo has comprado y lo has puesto en tu billetera, está 3 años ahí botado porque no lo usas y por ahí te liga un día y agarras tu condón de tu billetera todo viejo, todo gastado, roto, abierto, sin su airecito, pues no. Entonces el condón pues ya no sirve igual. Para colmo, te pones el condón, estás apurado con tu flaca ahí, están escapándose, están en la disco, están en una reunión familiar que se están ocultando del tío, del papá, del novio, de la novia. Estás haciendo tu novela mexicana ahí, no se lo ponen bien, se les sale, lo ponen tarde, que para el finalcito mejor uso. O sea, en la vida real, ese condón no funciona como en el laboratorio. Por eso es que el término correcto no es eficacia, sino efectividad, ¿ya? Que en la vida real. Y esa efectividad se consigue o se calcula en todo caso con el famoso índice de Pearce. El índice de Pearce es el número de fallas, correcto, que ha habido entre el número de parejas que han utilizado el método por un año, expresado en porcentaje. Entonces el índice de Pearce o la efectividad de un método se calcula por cuántas veces ha fallado en un número de parejas que lo ha usado por un mes, expresado en porcentaje. ¿Correcto? Entonces yo agarro 100 parejas y les doy condones, agarro 100 parejas y les doy pastillas anticonceptivas y les digo, vayan a ser felices, todo un año y regresan. Entonces yo cuento
cuántas bendiciones han aparecido en la cohorte de condones, cuántas bendiciones han aparecido en la cohorte de anticonceptivos orales, y en función de eso saco mi efectividad. ¿Me entiendes? Esa es la forma como se saca. Por eso cuando hablemos de los métodos anticonceptivos, vamos a tener dos tipos de data. Vamos a tener el dato en el laboratorio de efectividad y vamos a tener el dato real en la vida real de la efectividad, ¿no? Que es el término correcto. Entonces vas a tener por un lado la eficacia del laboratorio y la efectividad en la vida real. ¿Cuál es lo que nos interesa? La efectividad en la vida real. ¿Ya? Muy bien. Entonces supongamos que tú ya has elegido el método más efectivo. Este es el más efectivo para tu paciente. Entonces, el siguiente concepto son los efectos adversos. Entonces ustedes deben saber que la mujer, por sobre todo, debería estar bien con su método anticonceptivo. O sea, tú no le puedes dar un método anticonceptivo que le genere daño, ¿correcto? Tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Pero vamos a hablar de mujer porque hay más métodos para mujeres. Bien, entonces ahí también tengo que hacer otro acápite. O sea, hay más investigación de métodos anticonceptivos en mujeres, no porque la ciencia es machista y el patriarcado está oprimiendo a la humanidad y bla, 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 y todo ese delirio progre. No, lo que pasa es que es más fácil controlar el eje hormonal femenino por el circuito que tiene. Es una sola ovulación al mes con un sistema claro de hormonal, mientras que en el varón tienes cada 90 días oleadas de espermatozoides, de millones de ellos, ¿correcto? Que es más difícil manejar. 2. La gestación es en la mujer, no es en el varón. Entonces, si tú quieres controlar el proceso de gestación, es más fácil ir donde se va a producir, que en el caso del varón, lo que se va a generar. ¿Me entienden? Entonces, por esas razones científicas y obvias, es que hay mucha más tecnología médica para controlar la fecundación por parte de las mujeres. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hablar de mujeres. Entonces, tenemos que darle un método anticonceptivo que no le haga daño, que no le haga daño. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si a una mujer tú le vas a dar métodos anticonceptivos hormonales, ya le vas a hacer daño, porque le estás dando hormonas. Si le vas a poner un dispositivo intrauterino, ya le vas a hacer daño, porque le estás poniendo un objeto externo. Entonces, inevitablemente, los mejores anticonceptivos que tenemos van a traer efectos adversos, que tú tienes que saber manejarlo, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de chicas, cuando les preguntas por qué no se cuidan, te dicen, ay, no, es que me cae mal. Ay, no, es que me hace daño. Ay, es que no quiero quedarme así. Entonces, justamente, la misión del personal de salud es bloquear esta barrera y evitar los efectos adversos para que las mujeres no lleguen a esa conclusión. ¿Y por qué crees que tanta mujer no quiere usar método anticonceptivo? Porque nadie le recomienda, porque van por su cuenta, compran lo que encuentran en la farmacia o les pone un personal, su té, lo que fuera, y no les explica los efectos adversos y al final se desmotivan de continuar. Y le cuentan a su amiga y a su otra amiga y a su otra amiga y al final nadie quiere usar. ¿Ya? Bien. Doc, supongamos que ya no hay efectos adversos, me aseguré que no le caiga mal, le escogí el mejor método, ¿qué sigue? Bueno, pues lo siguiente es los beneficios. O sea, cuando una persona va a recibir un anticonceptivo, lo ideal sería que ese anticonceptivo le haga inclusive bien a otros problemas que tiene. Y justamente ahí es donde entran los hormonales. Las hormonas, así como hacen daño, entre comillas, también pueden hacer un bien, entre comillas. Así que tú tienes que saber identificar los beneficios que le va a traer cierto método a esa pareja, a esa mujer. Y en función de esos beneficios lo debes recomendar. ¿Correcto? Ya. Bien. Doctor, ya encontré los beneficios, ya es lo mejor, lo que le conviene y le va a hacer bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Riesgo fetal. Hay que ponerse a pensar en qué falla.
¿Qué pasa si falla el método? Porque puede fallar, ¿no? Entonces, si falla el método, vas a salir embarazada. Ese método va a hacerle daño a tu feto, va a hacerle daño a tu hijo. Entonces, hay que evaluar el riesgo fetal. Por ejemplo, un DIU te puede causar aborto. El estrógeno es teratogénico. Entonces, hay que saber eso. Hay que saber cuál es el riesgo fetal que acarrea el uso de tu anticonceptivo. Y finalmente, si es que ya te libraste del tema y ya sabes que no hay riesgo fetal alguno, lo que sigue es la elegibilidad. ¿Qué quiere decir la elegibilidad? Es lo que a la mujer le conviene. Le conviene desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista económico, etc. Si bien es cierto los anticonceptivos son gratuitos, no siempre están disponibles. Y hay una infinidad de productos en el mercado que no están en el petitorio nacional. Entonces, así sean gratuitos, porque están pagados con los impuestos de todos, no siempre están disponibles. Entonces depende mucho de la elegibilidad que tenga la paciente, lo que quiera usar para el medio en el que está, para los recursos que tiene. ¿Ya? Entonces esa es la pirámide invertida que yo siempre les pido que se lo metan a la cabeza para que entiendan cómo se diagnostica, cómo se recomienda un método anticonceptivo. Y en forma resumida, la OMS nos dice que el personal de salud deberíamos recomendar los anticonceptivos de categoría 1 y 2. ¿Qué significa? Categoría 1 significa que es un anticonceptivo que siempre se puede usar. No hay absolutamente ninguna contraindicación para la paciente y se puede usar. Categoría 2 es aquel que se puede usar, ¿correcto? No siempre, ¿ya? O sea, puede haber algún momento en el que se tenga que reevaluar su uso, pero igual debe darse. Nosotros no deberíamos recomendar el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 3 es un anticonceptivo que se puede dar solamente si no habría otras opciones disponibles. Es como que ya, pues, ¿qué me queda? Y el tipo 4 es algo que no se debería usar en ningún momento. No se debería usar en ningún momento. Este es bueno, ya, pues, ¿qué me queda? Entonces te voy a poner un ejemplo. Si la persona no es alérgica al látex, entonces el condón corresponde a una categoría 1. Úsese siempre, sin miedo. Pero si la persona es alérgica a algún policarbonato o alguna cosa, no al látex, pero alguna otra cosa similar al látex, entonces yo le pondría categoría 2, porque ya se puede usar, no hay problema, pero ya tienes ahí una observación. Si la persona quiere un método seguro, no le voy a dar condón, le voy a dar pastillas. Pero si no tengo pastillas para darle, me queda darle condón. Entonces ahí el condón pasaría a ser una categoría 3, porque no tengo otra opción. Debería darle pastillas, pero le estoy dando condón porque no tengo opción. Y finalmente, si la persona es alérgica al látex, el condón pasaría a ser 4. Entonces, si te das cuenta, la recomendación del condón ha cambiado según el paciente. Otra vez, soy una paciente, soy una pareja, que tenemos relaciones, y supongamos, vamos a poner para que sea más claro, es una relación abierta, promiscua, no es una pareja estable. Entonces hay que cuidar de ITS. El condón pasaría a ser categoría 1, porque es para cuidar las ITS, ¿no es cierto? En ese caso, se usa siempre que no sea alérgico al látex. Pasaría a ser categoría 2 si es que tuviera algún pequeño riesgo de que en algún momento pueda ser alergia. Pasaría a categoría 3 si es que la paciente lo que busca es seguridad, y eso lo dan las hormonas, pero no tengo hormonas en mi posta porque no llegó y solo me queda darle condón. Y si fuera alérgica al látex, sería 4. Entonces, así, para cada anticonceptivo tenemos categorías. Por ejemplo, una mujer joven sin riesgo cardiovascular, anticonceptivos orales, 1. Una mujer joven con un riesgo cardiovascular, 2. Una mujer joven con más de 2 riesgos cardiovasculares o mayor a 35 años con un factor de riesgo, 3. Una mujer con infarto de miocardio, 4 para anticonceptivos orales. ¿Ven? O sea, cada tipo de mujer, según sus comorbilidades,
genera un tipo de categoría para lo que le vas a dar. ¿Ya? Por eso es complejo. Porque cada anticonceptivo tiene categorías del 1 al 4 en función de cada tipo de perfil de paciente. Entonces, ¿cómo les voy a explicar? Pues cada uno. Voy a hacer el camino inverso. Lo que voy a hacer es, les voy a explicar qué cosa causa cada fármaco, o sea, cada anticonceptivo, y por ende en quienes no podrías usarlo o podrías usarlo con cautela. ¿Ya? Entonces, eso es en lo que consiste nuestro desarrollo de la clase. Bien, entonces vamos a empezar con los anticonceptivos, correcto, de barrera. Ya, de barrera. Vamos a hablar acá de los anticonceptivos artificiales. ¿Ya? Artificiales. Al final vamos a comentar los naturales, pero vamos a hablar de los anticonceptivos artificiales. En este caso, los de barrera. El condón. ¿Ya? El condón. Entonces, miren. El mecanismo de acción del condón, ya sea masculino o femenino, es básicamente un bloqueo físico. O sea, no dejan que los espermatozoides salgan y por ende se encuentren con el ovocito. ¿No es cierto? Ya, eso está fácil. Pero tú puedes agregarle a ese bloqueo físico un bloqueo químico. O sea, un espermicida, un oocida. Entonces, el nonoxinol 9, que están viendo acá, es un químico que se ha visto que es espermicida y también se ha visto que puede alterar el moco, puede espesar el moco cervical, ¿ya? Entonces, cuando tú juntas un condón con espermicida nonoxinol 9, ganas eficacia, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la eficacia. La eficacia en el laboratorio del condón está alrededor del 2%. Pero la efectividad en la vida diaria, que ya te expliqué, en tu fiesta, escapándote de la pareja de tu flaca o de tu flaco, ¿no? Ocultitas ahí usando tu condón de sabe Dios cuántos años, en la vida real 15% puede fallar. O sea, es poco eficaz. Por eso no se recomienda el condón por eficacia, porque es poco eficaz. ¿Ya? Recuerda que el condón de fábrica dura hasta 5 años. 5 años es el tiempo de vida que tiene la fábrica. ¿Ya? La norma técnica dice que se puede dar hasta 100 condones, ¿correcto? En un año, ¿ya? Para las personas. Eso es lo que dice la norma técnica, ¿ya? El condón, no se olviden, tiene varios tamaños, varias formas, o sea, su textura, pero siempre hay que tratar de que esté aprobado, correcto, por las técnicas de buena manufactura, ¿ya? Entonces, las certificaciones de buenas prácticas de manufactura son importantes cuando uno va a recomendar algún tipo de preservativo. Muy bien. Efectos adversos. El único efecto adverso que contraindica por completo el uso del condón es la alergia al látex. Es una alergia como cualquier otra que puede ser potencialmente letal. Entonces, cuando una mujer o un hombre es alérgico al látex, en la manipulación del condón pueden haber reacciones potencialmente letales. Entonces, ahí es donde se contraindica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué beneficios puede traer el condón? Bueno, pues el principal beneficio que trae el condón es que es el único que te protege de las infecciones de transmisión sexual. Por eso el condón es ideal para prevenir úlceras, flujos, descargas uretrales por ITS. Es el único que protege. También otro beneficio es que es el único que se le puede dar a mujeres cardiópatas, porque una mujer cardiópata no puede recibir ni hormonas, ni deberíamos darle dispositivos intrauterinos de preferencia. Entonces, en las cardiópatas podemos dar condón como única alternativa. Y en las pacientes con vasculitis. Las vasculitis también contraindican las hormonas y los DIUs. Entonces, ahí usaríamos como única alternativa el condón. ¿Ya?
Entonces, este beneficio básicamente recae sobre esto, concretamente las ITS, que es lo que más preguntan, y por ende, este es el método que se recomienda en las adolescentes que tienen relaciones sexuales esporádicas, y no tienen una pareja estable. Entonces, cuando no tienen una pareja estable, tienen varias parejas y sus relaciones son esporádicas, entonces ahí se recomienda que utilicen preservativo. Esta es una definición ambigua, es una definición que está pues en los libros, está en las normas de la OMS, pero obviamente eso pasa a discrecionalidad del ginecólogo o la personal de salud que lo recomienda. Si la persona es adolescente y tiene una pareja estable, sí se recomienda usar hormonas. Así las relaciones sean esporádicas. Porque cuando es una pareja estable, correcto, la probabilidad de embarazo es más alta. ¿Ya? Bueno, entonces ahí lo tenemos. ¿Hay algún riesgo en el embarazo? Pues ninguno, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún riesgo en el embarazo porque obviamente no hay ningún riesgo porque si es que el condón falla, no tiene nada que hacer con el producto. ¿Ya? Entonces, básicamente esta es la estructura como les voy a presentar todos los métodos artificiales. Su mecanismo de acción, cuán eficaz es, qué efectos adversos tiene y lo contraindican, qué beneficios trae a la paciente y qué ocurre si es que falla el método con el feto. ¿Ya? Esa es la estructura que vamos a manejar. ¿Ya? No estoy poniendo la elegibilidad porque eso va a cambiar en función de cada paciente, pues, ¿no? De cada gusto de cada uno. Bien, hablemos ahora de los métodos hormonales combinados. Los métodos hormonales combinados. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando damos métodos hormonales, lo que se busca es dar estrógenos y progestágenos cuando es combinados o dar solo progestágenos cuando es único. ¿Cuál es el objetivo? Estas hormonas actúan a nivel central y bloquean el eje, sobre todo la progesterona. La progesterona bloquea el eje. El estrógeno le ayuda, pero el principal es la progesterona. Y el otro mecanismo es que la progesterona espesa el moco. Eso lo vimos en fisiología. Entonces el objetivo de dar hormonas es bloquear el eje. ¿Ya? Entonces ahí está. El principal mecanismo es la anovulación central que está a cargo de la progesterona, que bloquea la LH principalmente, y el estradiol le ayuda en su bloqueo, bloqueando a la FSH y bloqueando a la GnRH. Entonces, cuando se combinan estos dos, tienen un mejor efecto de anovulación central, que es la forma más fácil de parar la fecundación. Porque sin óvulo no hay fecundación y se produce solo uno por mes. Ya les dije, los espermas se producen millones cada 90 días. Entonces, no tiene mucho sentido parar la producción espermática. Más fácil es parar la producción ovárica. ¿Ya? Bien. Ahora, el segundo mecanismo está a cargo de la progesterona. El segundo mecanismo está a cargo de la progesterona, que es espesar el moco. Habíamos quedado que la progesterona hace que el moco cervical sea espeso, evita que los espermatozoides se capaciten, se hace grueso, se hace denso y tapona para que nada pase al útero. Entonces ahí tengo dos mecanismos críticos para la anticoncepción. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a la eficacia. En condiciones experimentales, todos los métodos, las pastillas, los inyectables, los parches y los anillos, correcto, estas son las pastillas vía oral, estos son los métodos intramusculares inyectables, este es el famoso parche, este es el anillo vaginal. Entonces, todas sus presentaciones, lo máximo que llegan es 0.3% de falla, lo cual lo hace muy eficaz, pero
puede llegar hasta un 8% de falla en la vida real, o sea, efectividad, en el caso de los anticonceptivos por vía oral. Y los inyectables intramusculares bajan hasta 3%, ¿correcto? Igual que los parches y los anillos, ¿ya? Entonces, este rango igual lo sigue haciendo eficaz, no muy eficaz en condiciones de la vida real. Pero como ven, están en ese rango, entre muy eficaz y eficaz. Por eso siempre se recomiendan los anticonceptivos hormonales combinados, ¿ya? Recuerden que las pastillas que se dan por vía oral combinadas se pueden dar en forma monofásica, bifásica o trifásica. Monofásica es la misma dosis todos los 30 días. Bifásica es cuando le damos una dosis al inicio en la primera mitad y cambiamos de dosis en la segunda mitad. Trifásica es cuando le damos una dosis al inicio, una dosis al medio y una dosis al final. Adicionalmente de esto, también tenemos que se le puede o no añadir sulfato ferroso. Se le añade sulfato ferroso en las últimas tabletas, correcto, para prevenir la anemia producto del sangrado. La mayoría de tabletas vienen con sulfato ferroso al final, aunque eso va a depender de la marca. ¿Listo? Eso es. Respecto a la intramuscular, recuerden que cuando es combinado se pone mensual. Es cada 30 días, ¿correcto? Cada 30 días. El parche también se pone mensual, es cada 30 días. Y el anillo vaginal también es cada 30 días. Ya esas son cosas que deben recordar. ¿Qué más tienen que saber en la eficacia? La falla. O sea, ¿qué pasa si yo me olvido de tomar una pastilla? Si yo me olvido de tomar una pastilla, no pasa nada. Tomo la siguiente inmediatamente. Pero si te olvidas 2 pastillas, ya tu método no sirve. Tienes que parar tu blister, comprarte otro, empezar de cero y usar condón por 7 días. Porque ya con 2 olvidos de la combinada ya fue tu método. ¿Ya? En la intramuscular te puedes olvidar hasta 2 días de ponerte la ampolla, no pasa nada, ¿correcto? El parche también te da un margen de 2 a 3 días, igual el anillo vaginal. ¿Listo? Pues básicamente eso es la lógica. Ahora, cuando hablamos de las pastillas, acá sí hay un temita, porque en las pastillas existen toda una estructura, correcto, de las hormonas que se pueden dar. Entonces acá sí voy a hacer un pequeño paréntesis con una pantalla en blanco para que veas que en los anticonceptivos orales combinados se da el progestágeno y se da el gestágeno. Perdón, el estrógeno. El estrógeno de elección es el etinilestradiol. El etinilestradiol, ¿ya? El etinilestradiol puede ser de alta dosis cuando es más de 50 picogramos o microgramos, perdón, o de baja dosis cuando es menos de 50. Las de alta dosis, estos de acá, se usaban antiguamente. Ahora ya no. A partir de los años 70 se utilizan los etinileestradioles o los estrógenos de baja dosis. Lo normal ahora es inclusive utilizar de 15, de 20 o de 30. Los anticonceptivos más modernos tienen mínimas dosis de etinilestradiol. ¿Ya? No lo olviden. ¿Por qué, profe? Porque el etinilestradiol a dosis altas tenía muchas náuseas, vómitos, cefalea, sobre todo la migraña. ¿Ya? Entonces, lo que se busca con estas dosis es disminuir la cantidad de náuseas, vómitos y cefaleas. El gran problema cuando das muy poca dosis es el problema del hueso. Cuando una chica consume hormonas, eso también les expliqué hace un rato, cuando una chica consume hormonas, estas hormonas terminan reemplazando a sus ovarios, ¿correcto? Entonces sus ovarios, ahí está un dibujito, sus ovarios se silencian porque has inhibido el eje. Entonces la producción hormonal depende de los anticonceptivos. Entonces si tus ovarios producían como 1000 de hormonas, ahora que lo has silenciado,
tú recibes por tus anticonceptivos como 500 de hormona. Es un ejemplo, por hablar. Entonces, al tú hacer eso, te expones a tener poca hormona. Y si sobre eso tú consumes muy pocas dosis de estrógeno, tienes el riesgo de desmineralizarte. Por eso, los estrógenos de muy baja dosis no se recomiendan en adolescentes, porque las adolescentes menores a 19 años están todavía formando huesito. Entonces no hay que darles estrógenos de baja dosis. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el otro. ¿Qué pasa con los gestágenos? Los gestágenos, estos son más complicados porque estos son justamente los del efecto anticonceptivo, y estos gestágenos tienen varios tipos. Los gestágenos derivados de gestágenos naturales, los gestágenos derivados de la testosterona y los gestágenos más mineralocorticoides derivados del espironolactona. ¿Ya? En los gestágenos naturales tenemos la medroxiprogesterona, la ciproterona. En los gestágenos derivados de testosterona tenemos de segunda y de tercera generación. En segunda generación está el levonorgestrel y en tercera generación tenemos al gestodeno, correcto, al norgestimato, ¿ya? Y finalmente, en los derivados de la espironolactona tenemos a la drospirenona. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Es muy importante, porque los gestágenos más naturales tienen efectos muy fuertes antiandrogénicos, ¿correcto? Entonces, de estos, el acetato de ciproterona es el más antiandrogénico que hay. Y eso es importante porque si yo bloqueo mis receptores de andrógeno, entonces me voy a llevar de lleno al hueso. Entonces, las mujeres que toman ciproterona hacen desmineralización ósea. Pero lo bueno es que voy a mejorar la clínica del ovario poliquístico por exceso de andrógenos. Entonces, la ciproterona se utiliza con esos fines, bloquear el hirsutismo. Un poco menos potente tienes a la medroxiprogesterona, pero deben recordarla como el gestágeno más potente que tenemos. ¿Ya? Cuando usamos derivado de testosterona, ¿cuál crees que es el objetivo? Se usó derivado de testosterona justamente para evitar el problema del huesito. Entonces se crearon los de segunda generación como el levonorgestrel. Pero ¿cuál es el problema? Que como son derivados de testosterona, el levonorgestrel aumenta el LDL. Por lo tanto, empeora tu riesgo cardiovascular. Entonces, cuando una chica toma gestágenos de segunda generación, aumenta su riesgo cardiovascular. Entonces, a raíz de eso, crearon los de tercera generación, como el gestodeno, como el desogestrel. Y este de acá, al contrario, disminuye tu LDL. Disminuye. Pero lo malo es que aumentaba tu riesgo de trombosis. Hubo un escándalo internacional cuando se dieron cuenta que los gestágenos de tercera generación en las mujeres que tenían deficiencia de la proteína C, la proteína S o el factor 5 de Leiden empezaban a morirse de trombosis. Fue un escándalo. O sea, imagínate mujeres muertas a sus 30 años por trombosis, porque no les hicieron el screening de trombofilias. En Europa ustedes saben que hay un montón de trombofilia. Entonces, esa fue una de las demandas históricas contra las farmacéuticas más famosas. Entonces, a partir de ahí, los médicos, cuando van a dar un gestágeno de tercera, siempre tienen que preguntar antecedente familiar de trombofilia. ¿Ya? Por eso es que muchos se van sin miedo al levonorgestrel, porque a última hora el infarto no les va a dar. Les empeora su riesgo, pero no les va a infartar. En cambio, en otros sí se trombosa. ¿Ya? Y el norgestimato, acuérdate ese nombre, el norgestimato tiene los beneficios del levonorgestrel y los beneficios del gestodeno. O sea, es como quien dice uno de los mejores, el norgestimato. ¿Ya? Bien, y finalmente también deben recordar que al recibir los gestágenos derivados de la testosterona, esta de acá retiene líquido.
Entonces las mujeres, cuando consumen el derivado de testosterona o los mismos gestágenos naturales, sienten que suben de peso, se hinchan. Entonces dicen, doctor, yo no tomo anticonceptivos porque me hincho, subo de peso, me siento mal. Entonces ahí se creó estos derivados de la espironolactona, que es la drospirenona, que una de sus características es que disminuye el agua, correcto, o sea, te hace perder peso, pero también disminuye la acción androgénica, te hace perder hueso. Entonces pierdes peso, pero también pierdes hueso con la drospirenona. Entonces se puede recomendar la drospirenona en mujeres que retienen mucho líquido y suben mucho de peso, pero que no tienen riesgo de osteoporosis. ¿Ven? Entonces, como te das cuenta, existen muchos gestágenos: medroxi, ciproterona, levonorgestrel, gestodeno, drospirenona, norgestimato, y tan solamente hay etinilestradiol. Entonces, las pastillas se combinan gestágenos con etinilestradiol. Últimamente se está utilizando el mestranol, también el mestranol, pero no es muy comercial. Antiguamente se inventó el dietilestilbestrol, que es un estrógeno no esteroideo, pero como se asoció a tanto cáncer de célula clara, simplemente se eliminó del mercado. Ya no se da dietilestilbestrol. Entonces, para fines prácticos, todos los anticonceptivos combinados tienen etinilestradiol. ¿Combinado con qué? Con uno de todos estos gestágenos que te conversé. Entonces, para terminar esta explicación, viene la pregunta: profe, ¿y por qué simplemente no tomamos progesterona? ¿Para qué diablos nos dan el estradiol si hemos quedado que la progesterona solita hace anovulación y espesa el moco? Lo que pasa es que la progesterona tiene un gran problema. La progesterona, que les dije en fisiología, ¿qué hacía con el endometrio? La progesterona detiene el crecimiento endometrial. Al detener el crecimiento endometrial, inevitablemente, ¿qué va a generar? Sangrado uterino anormal. Sangrado uterino anormal. Y cuando tomas por mucho tiempo progesterona, este detenimiento del crecimiento endometrial va a terminar generando atrofia. Y te vas a quedar sin endometrio. Y al quedarte sin endometrio, vas a demorar en salir gestando bastante tiempo. Y es más, vas a hacer amenorrea. Te va a faltar endometrio para arreglar. Entonces las chicas, cuando toman solo progestágenos, y más aún si son los superpotentes, como la medroxiprogesterona, entonces van a sangrar mucho al inicio y después van a hacer amenorrea y simplemente pues no les va a gustar. Entonces, para evitar todo ese problema, se le añade, o sea, con otro colorcito, se le añade estrógenos para regular el ciclo, para que no haya este sangrado y para evitar la atrofia. ¿Listo? Esa es la razón. Lo malo es que te vas a llevar un poquito de náuseas, vómitos, cefalea, y también vas a aumentar tu riesgo cardiovascular, trombofílico y de cáncer de mama y de cáncer de útero. Entonces, lo malo de aumentar los estrógenos es que de por sí la progesterona ya tiene efecto cardiovascular, efecto trombótico, también se asocia a cáncer de mama, eso es cierto. La progesterona tiene estos tres, tampoco no es que se salva. Dijimos que los del levonorgestrel aumentaban tu riesgo cardiovascular. Los trombofílicos, los de tercera. Y la progesterona también se asocia a cáncer de mama. Ya lo de por sí lo tiene. Pero al hecho de añadir los estrógenos, aumentas más este riesgo cardiovascular, trombofílico de mama, y para colmo, le creas el riesgo de cáncer de útero. Porque el estrógeno sí se asocia a cáncer de útero. Entonces, ese riesgo tienes que cargártelo a expensas de no tener las comorbilidades de
el detenimiento del crecimiento endometrial, la amenorrea. Entonces todo eso tenemos que sopesar. Cuando la mujer es joven y no tiene factores de riesgo, no pasa nada. Úsalo. Pero si tiene factores de riesgo, ten mucho cuidado. ¿Entendieron? Muy bien. Y acá, con esto ya termino, la última pregunta. Y profe, si yo no tengo pareja estable, estoy ahí, tengo por ahí una que otra relación, ¿puedo cuidarme con condón? Sí. Entonces, ¿para qué me serviría un anticonceptivo? ¿Por qué me lo recomiendan siempre? ¿Por qué en los países desarrollados prácticamente todas las niñas desde adolescentes ya reciben anticonceptivos? Así no tengan pareja. Por dos razones. Primero, porque estás cuidada y cubierta. O sea, tu pastilla te protege más que un condón. Ya te lo expliqué. Pero lo segundo es que probablemente tú seas de ese tipo de mujeres que va a salir embarazada pasado los 30 años. Porque tienes una carrera, tienes muchos temas que cumplir antes de tus deseos genéticos. Entonces, vas a salir embarazada pasado los 30 años y probablemente tengas un hijo, máximo 2. Entonces, si en toda tu vida fértil, que arrancó más o menos a los 15, 14 años, hasta tus 50 años, ¿correcto? Dicho sea de paso, la definición operacional de edad fértil para la norma técnica es desde los 15 hasta los 49 años, ¿ya? Entonces, en todo ese lapso de edad que tienes, tú solo tienes dos hijitos, entonces la naturaleza no, o sea, no ha hecho para eso al humano. La naturaleza ha hecho el humano para que tenga 7, 8, 10 hijos, ¿no? Como Abraham, ¿no? Como Isaac, como todos los padres de la iglesia, ¿no? Que tienen decenas de hermanos, ¿no? Pregúntale a tu papá cuántos primos tenía. Tu papá mismo cuántos hermanos tiene. Ni preguntes a tu abuela, a tu abuelo. Te dicen, mira hijo, de padre tengo 5, de madre tengo 4 y de los 2 tengo 3. O sea, eso vienen en combo los abuelos, ¿eh? Con sus hermanos. Entonces, ese es el humano. La máquina del humano se ha hecho para reproducirse como cuy. Somos una especie altamente fértil. Pero de una generación a otra, quieres tener un hijito. Un hijito y un perro. Un hijito y 2 gatos. Ya 2 hijitos, doctor, porque ya la parejita. Pero no está hecho para eso tu maquinaria. Entonces ya te dije, cuando tú tienes mucha exposición hormonal de tus ovarios y no le das multiparidad como está en la especie codificado, te sobreexpones a las hormonas. Entonces por eso se recomienda las pastillas, porque te dije, de lo que vas a recibir todos los meses, tu ovario te va a dar, toma 1000 de hormonas, toma, reprodúcete, toma 1000, y tú no te reproduces, entonces vas a hacer daño a tus órganos y va a aumentar tu riesgo de cáncer mamario, de cáncer uterino, y también va a aumentar el riesgo de cáncer de ovario, porque tienes una ovulación incesante, cada mes ovulas y no te reproduces. Entonces tu ovario dice, ya no puedo, ya todos los meses me revienta un óvulo en cada lado, ya no tengo superficie, está reventado tu ovario. Entonces la teoría de la ovulación incesante también es una teoría para cáncer de ovario. Entonces cuando tú tomas tus anticonceptivos, bajas tu carga hormonal, descansa tu mama, descansa tu útero de tanta hormona y tu ovario deja de ovular, como si estarías gestando. Descansa tu ovario. Entonces, por eso es que las pastillas protegen, correcto, protegen del cáncer de ovario y del cáncer de útero de forma demostrada. Y en el caso del cáncer de mama, es cierto, no lo protegen, es más, lo aumentan el riesgo, eso es verdad. En los estudios se ha demostrado que lo aumentan el riesgo, ¿ya? Pero también en cáncer de mama está demostrado que los deseos genéticos espaciados es factor de riesgo. Entonces, acá como que la literatura se encuentra. En mama se choca, pero en ovario y en útero es determinante. El anticonceptivo protege. Y es más, también protege cáncer de colon. Todavía no se sabe bien por qué, pero protege. Así que si a mí me preguntaran si yo recomendaría que tomen anticonceptivos, yo diría que sí, siempre y cuando no vayan a tener muchas gestaciones. ¿Ya? Así no tengas pareja estable. Bien,
Entonces, espero que con esta explicación me he salido un poquito de la parte netamente de la teoría para el examen. Creo que esta explicación es clave para que ustedes puedan comprender lo que viene, ¿ya? Entonces, lo que viene ahora es los efectos adversos. Entonces, ¿qué efectos adversos me contraindican un anticonceptivo oral combinado? Entonces, las pacientes cardiópatas, obviamente, doc, las pacientes con hipertensión arterial mal controlada no pueden recibir hormonas. Las pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio como antecedente tampoco pueden, ¿ya? Esto, las trombofílicas, las pacientes con riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, vasculitis, no van a poder recibir anticonceptivos orales combinados. Ya te lo expliqué. Las hepatópatas, ¿por qué, profe? Porque los progestágenos se han asociado a adenomas hepáticos. El gestágeno, por un mecanismo que no conocemos, genera adenomas hepáticos. Y los estrógenos se han asociado a colestasis. El estrógeno hace colestasis. Entonces, una hepatópata severa no puede recibir hormonas. Luego, mama. Habíamos quedado que el cáncer de mama, en el 80% de los casos, tiene receptores de estrógeno y de progesterona. Entonces, no le puedo dar a una mujer con cáncer de mama hormonas. Y finalmente, si tu paciente tiene una hemorragia uterina anormal de probable causa maligna, como el cáncer de útero, tú no le puedes dar hormonas porque los estrógenos empeoran el cáncer de útero. Entonces, las hemorragias uterinas anormales de causa desconocida o malignas no pueden recibir hormonas. ¿Listo? Esa es la explicación. ¿En qué otras cosas tienes efectos adversos? Por ejemplo, la porfiria cutánea intermitente no puede recibir hormonas. ¿Ya? Las migrañas severas, las migrañas o los estatus migrañosos severos tampoco pueden recibir hormonas. ¿Ya? Bien. Supongamos que tu paciente no tiene ningún efecto adverso. Entonces, es una paciente que voy a darle hormonas. ¿Qué beneficios tiene las hormonas para justificar darlo? Entonces, ya les expliqué. El primer beneficio y más importante que tiene dar las hormonas es que disminuye el cáncer de ovario en un 50%. Disminuye el cáncer de útero en un 50%. Disminuye el cáncer de ovario, disminuye el cáncer de útero y disminuye el cáncer de colon. No se sabe bien por qué, pero también lo disminuye. ¿Listo? Todo eso disminuye. Muy bien. ¿Qué más? El tomar estrógenos regula la hemorragia uterina normal. Entonces disminuye la hemorragia uterina normal por los estrógenos. Les dije, regulaba el ciclo. La enfermedad pélvica inflamatoria disminuye porque los progestágenos espesan el moco y por lo tanto hay menor incidencia de infecciones uterinas. La dismenorrea o el dolor asociado a la regla disminuye porque los progestágenos ayudan a bajar el dolor y los estrógenos regulan la cantidad de hormonas y al final se ha visto que la dismenorrea mejora. ¿Ya? Mejora. Luego, la oligomenorrea disminuye. Si una paciente es irregular oligomenorreica, cuando le doy pastillas, me olvido de la irregularidad de su ovario y se regula con sus pastillas. Por todas estas razones, date cuenta, la oligomenorrea y el sangrado, estos anticonceptivos son útiles en pacientes con SOP. Y más aún, los anticonceptivos, sobre todo el estrógeno y la ciproterona, les dije que bloquean a los andrógenos. Recuerda, los estrógenos y la ciproterona son antiandrogénicos. Entonces van a mejorar ¿qué? El hirsutismo.
Entonces, las pacientes con hirsutismo se benefician de los anticonceptivos combinados. ¿Qué más? Si tenemos etinilestradiol mayor a 30 microgramos, vamos a mejorar el hueso. Vamos a disminuir el riesgo de osteoporosis. Y también se ha visto que mejora la artritis reumatoidea. Se ha visto que mejora la artritis reumatoidea. Entonces, todos estos son beneficios probados de los anticonceptivos. Adicionalmente, ¿qué beneficio pueden apuntar acá? La patología mamaria benigna, o sea, los quistes de mama benignos mejoran con la progesterona. Mejoran con la progesterona. Es otro beneficio que también pueden colocar acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al riesgo del embarazo. ¿Qué pasa, profe, si me falla mi pastilla y salgo embarazada? Entonces, lo primero que debes recordar es que el estrógeno es teratogénico. El estradiol es teratogénico. Así que si una paciente está embarazada o tiene riesgo, probabilidad de estar embarazada, no le debes continuar sus anticonceptivos con estrógeno. No, porque es peligroso, es teratogénico. Y segundo, el estrógeno, cualquier estrógeno, bloquea el receptor de prolactina. Por lo tanto, interrumpe la leche. No puedes dar de lactar. Entonces, los estrógenos deben darse pasado los 6 meses de la lactancia materna exclusiva. O se dan pasado las 6 semanas si es que la mujer no va a dar de lactar. Por ejemplo, va a usar fórmula o de repente su hijo ha fallecido. Se espera hasta 6 semanas para que no se interrumpa el proceso normal de la finalización del desarrollo mamario. ¿Ya? Entonces el estrógeno bloquea el receptor de progesterona, por lo tanto no se debe dar porque corta la leche. Si lo vas a dar, espérate por lo menos la lactancia materna exclusiva. Y si no va a haber lactancia, se arranca recién a la 6ª semana, no antes. ¿Ya? Esos son entonces los riesgos que ocurriría en caso de que una mujer salga embarazada. Muy bien. Para terminar, ¿en qué momento dan estas pastillas? Bueno, los anticonceptivos se suelen dar con la regla, o sea, los primeros 5 días. ¿Ya? Los primeros 5 días del periodo se suelen dar. ¿Ya? Se puede dar tranquilamente después de un posaborto, siempre y cuando no haya habido complicaciones también. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar ahora de tomar progesterona sola. Entonces, ¿qué pasa si tú me dices, Doc, yo me duele mi cabeza con estrógenos? Doc, me da náuseas, me da vómitos. O Doc, estoy dando de lactar, no puedo tomar estrógenos. Entonces, para todos esos casos donde está contraindicado el estrógeno, se da progesterona sola. Entonces, obviamente, el mecanismo de la progesterona sigue siendo el mismo. O bien anovulación central o bien espesamiento del moco. ¿Ya? Entonces, hablemos de la eficacia. La eficacia de la progesterona sola va a depender del medio de administración. O sea, si yo le doy en implante subcutáneo, los implantes subcutáneos tienen 0.05 de fallo. O sea, son los métodos más eficaces y efectivos que existen, los implantes. ¿Ya? Eso es en la vida real. Los por vía oral sí pueden fallar hasta un 8%, igualito que los combinados. Y los inyectables también pueden fallar hasta 3%. Estos son los inyectables intramusculares. Y estos son los vía oral. ¿Está bien? Entonces, esas son sus 3 formas de presentarse la progesterona. Por vía oral, por inyectable o por implante. Entonces, voy a conversar de cada uno de ellos.
Cuando se da progesterona por vía oral, se le conoce como la mini píldora, porque tiene concentraciones de progesterona bien bajas. El objetivo es no traer a la mujer mucha complicación de sangrado ni mucha complicación de atrofia. Lo malo con las mini píldoras es que tan solo tienen 3 horas de tiempo de vida media. Entonces, si tú no tomas tus pastillas a tiempo, exactamente a tiempo, te olvidas una, ya falló tu método. En cambio, recuerdan que cuando tomabas combinado con estrógenos, te podías olvidar incluso una y no pasaba nada. Ese es el problema acá. Ahora, el inyectable te dura para 3 meses. Se da medroxiprogesterona y la medroxiprogesterona es cada 3 meses. Y te puedes olvidar hasta por 2 semanas, ¿correcto? Y te puedes olvidar hasta por 2 semanas. O sea, tiene un rango de error de más o menos 2 semanas, ¿ya? Entonces, la medroxiprogesterona es el inyectable de elección, se deposita en 3 meses, un depósito por 3 meses con un error de más o menos 2 semanas. Podemos usar otros gestágenos que duran 2 semanas, pero lo que más se usa es medroxiprogesterona, ¿ya? ¿Qué es lo malo? Lo malo es que te metes un gestágeno de mucha potencia y te lo metes en un depósito fuerte. Así que ahí puede haber complicaciones que ahorita vamos a ver. Y finalmente el implante que se utiliza más frecuente es el implante de levonorgestrel, que puede durar hasta 5 años. Hasta 5 años, siempre y cuando utilicen 2 tubitos. Si se implantan 2 tubitos, puede durar hasta 5 años. Un solo tubito, 3 años. ¿Ya? Si la chica pesa más de 60 kilos, 2 tubitos le duran 4 años. ¿Ya? Así que eso también hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, tienes para escoger. Ahora recuerden, cuando das por vía oral, es más probable que generes, además del espesamiento del moco, anovulación central, porque estás dando a horario. Pero cuando das en inyectable en depósito, es más probable que el efecto sea por espesamiento del moco, por la cantidad de gestágeno, ya que su liberación no te permite inhibir el eje constantemente, porque es errática. Y cuando das en implante, también claramente el principal mecanismo es espesamiento del moco, por la forma de liberación. Entonces, en los 3 casos, el principal mecanismo es el espesamiento del moco, pero sí existe anovulación central. Ya solo que la anovulación central se consigue más cuando se da por vía oral y cuando se da combinado. ¿Ya? Así que ahí no quiero que se me confundan, porque es lo mismo para todos, solo que algunos prevalece un poco más que otros. ¿Ya? Bien, entonces vamos ahora a los efectos adversos. ¿Qué cosa me hace y por qué no debería darlo? Entonces, lo primero de tomar progestágenos es el sangrado. Entonces, el sangrado que estás viendo acá es el principal efecto adverso, pero este es un sangrado leve, que lo vamos a llamar que es un spotting. Es un sangrado leve, ¿correcto? En cambio, cuando tomas en inyectable, cuando tomas en inyectable, el sangrado es más fuerte, ¿correcto? Entonces, como les decía, el efecto de sangrado con la baja dosis del gestágeno y el efecto de sangrado es mayor con la alta dosis de la medroxiprogesterona, ¿ya? Por otro lado, como los dos son gestágenos que se van a tomar por mucho tiempo, entonces van a generar amenorrea. Se genera amenorrea. El 80% de pacientes con medroxiprogesterona hacen amenorrea por lo menos a los 2 años a 3 años de uso. En cambio, en el de mini píldora es menor esa cantidad. Bien, ¿qué más? La mini píldora se ha asociado a mastalgia, da dolor en la mama. Y la mini píldora se ha asociado a retención de líquido y subida de peso. También es un efecto adverso. Por otro lado, el inyectable se ha asociado a desmineralización ósea. Cuando das tanta cantidad de gestágeno tan potente, el hueso se desmineraliza. También se ha asociado a acné, porque este medroxiprogesterona tiene actividades anabólicas
androgénicas en los folículos pilosos, entonces genera acné. Y por una razón que no se sabe bien, la medroxiprogesterona da una cefalea rara, que parece migrañosa pero no lo es, y da un dolor abdominal bajo que te hace confundir con EPI o embarazo ectópico. Hay que estar atento con eso cuando se administra este inyectable. Entonces, en líneas generales, lo que las guías recomiendan es que durante los primeros 3 meses de la aplicación del inyectable se dé ibuprofeno para bajar el sangrado y para bajar los dolores. ¿Ya? Esa es la recomendación. Ahora, en cuanto al implante, vas a tener las mismas complicaciones. O sea, va a haber un spotting o sangrado leve al inicio, luego va a haber una amenorrea a los 2 a 3 años de uso, y la diferencia viene acá. Acuérdense de este triángulo. El implante, debido a su forma de liberación de la hormona, tiene mayor riesgo de trombosis. Hay mayor riesgo de trombosis que con el resto de gestágenos. Hay mayor riesgo de cáncer de mama y hay mayor riesgo de adenoma hepático. De por sí todos los gestágenos dan adenoma hepático, les dije, pero en este caso, por la forma de liberación, hay mayor riesgo de estos tres: trombosis, cáncer de mama y adenoma hepático. Es por eso que las mujeres que van a recibir un implante tienen que saber a lo que se están exponiendo. ¿Y cuál es la ventaja? Que es el método más seguro y les dura hasta por 5 años. ¿Ya? Bien. Los beneficios de todo lo que hemos hablado. Aparte, ojo, aparte de los beneficios que vimos en la lámina anterior de los combinados, ¿qué beneficio tiene el dar solo gestágenos? Que no corta la leche. Ese es el principal beneficio. No corta la leche. Entonces, si no corta la leche, se puede dar en el puerperio. Se puede dar en el puerperio inmediato. Esa es la gran ventaja. Se puede dar en el puerperio inmediato. ¿Ya? Muy bien. ¿Algún riesgo para el embarazo? Te pregunto, ¿la progesterona podría dar un riesgo durante la gestación? Ninguno, pues, porque la progesterona es la hormona de la gestación. Entonces, no hay ningún riesgo para el feto. Bien, bacán. Entonces, vamos al siguiente. Vamos a hablar de los DIUs. Doc, ¿qué pasa si yo no puedo recibir hormonas? Soy cardiópata, trombofílica, hepatópata, tengo riesgo de algún cáncer hormonal, no puedo. Entonces, si tú no puedes recibir hormonas, te tienen que dar por seguridad, porque es el que le sigue en seguridad, un dispositivo intrauterino. ¿Ya? Entonces, los DIUs, como mecanismo de acción, actúan como cuerpo extraño. No se sabe bien el mecanismo, pero la teoría es que actúan como cuerpo extraño y generan inflamación. Y esa inflamación evita que el esperma progrese, evita que el óvulo baje y evita que se fecunde. Entonces, todos los efectos del DIU son preimplantacionales. O no deja que se encuentren, o no deja que se fecunden, o una vez fecundados no dejan que se implanten. Pero lo principal es preimplantacional. Ahora, esos son las TES de primera generación, las inertes. Las TES de segunda generación le ponían un componente. En este caso le pueden poner cobre, ¿correcto? Entonces tenemos las TES de cobre. La T de cobre, ¿correcto? Que se le puede poner inclusive una alta carga, ya pasaría a ser tercera generación, T de cobre de alta carga, y las T de cuarta generación que son ya con hormonas. Entonces la T de cobre que están viendo acá, correcto, ya 380 de alta carga, es la T más utilizada de las T de cobre. Puede durar hasta 12 años si la mujer es mayor a 25 años.
Entonces la ventaja de la T es que si se pone pasado los 35 años, se pone una sola vez y ahí queda, la T de cobre, ¿ya? Esta T de cobre, como ves, puede tener una eficacia de hasta 0.2, correcto, de hasta 0.2, pero su tasa de falla, sobre todo en el primer año, puede llegar hasta menos de un 2%, 1.8, 1.9, y en algunos libros le ponen 2%. O sea, se puede expulsar y puede fallar hasta un 2% como máximo en su vida útil. Por eso es muy importante evaluar la T de cobre al mes de la colocación, para ver si no se ha salido en la primera regla. Es muy importante, ¿ya? Entonces, eso es respecto a la T de cobre. Y te preguntarás, ¿para qué sirve el cobre? El cobre se ha visto que es un espermicida y a la vez baja la capacitación espermática. O sea, evita que los espermas se capaciten. ¿Qué es capacitarse? Es perder esa cubierta proteica que tiene. Entonces, el mecanismo de la T de cobre, aparte de la inflamación y cuerpo extraño, es disminuir la capacitación espermática. Te dura hasta 12 años y su tasa de falla máxima en la vida real es 2%, inclusive menos que eso. Por eso es un método muy eficaz, ¿ya? Muy bien. En cambio, la T de levonorgestrel, que vamos a ver acá, la T de levonorgestrel, esta es una T con principio activo que libera levonorgestrel y su duración es menor, 5 años como máximo. ¿Por qué? Porque no se puede poner suficiente cantidad de levonorgestrel para que esto dure más, ¿ya? Su tasa de falla sí es menor, ¿correcto? La tasa de falla de la T de levonorgestrel sí es menos del 1%, inclusive en la vida real. Entonces las tasas de efectividad del levonorgestrel son mucho más eficientes o efectivas que la T de cobre. Es más, se ha visto que tiene alrededor de 0.1 a 0.2 promedio. Así que es bastante seguro. No tan seguro como el implante. El implante es 0.05. Ya, este es un poquito más, pero igual es súper seguro. ¿Ya? Muy bien. Entonces su mecanismo de acción acá por el gestágeno, es espesar el moco de forma local y ligeramente puede tener un efecto neoadovulación por absorción sistémica. Pero lo principal es espesamiento del moco a nivel local. ¿Listo? Entonces esas son las dos T's que tenemos para ofrecer a una paciente que no puede recibir hormonas sistémicamente. Ahora tú te preguntarás, ¿este levonorgestrel se distribuye de forma sistémica? Sí. Sí puede haber absorción sistémica y por lo tanto traer los riesgos de las progesteronas, pero es mucho menor respecto a los gestágenos que se dan inyectables en implante o vía oral. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora veamos sus efectos adversos. ¿Qué es lo malo que traen estos dispositivos? Entonces, pregunta de examen. La principal complicación de la T de cobre es la hemorragia uterina normal que ocurre en los primeros meses de uso. En algunos inclusive hasta el primer año de uso, ¿ya? Entonces, esta hemorragia uterina normal obviamente va a generar anemia, ¿ya? Entonces, esta hemorragia uterina normal es el principal o la principal causa por la cual el método se deja. O sea, la principal causa de abandono de la T de cobre es porque generas una anemia intratable por el sangrado, ¿correcto? El segundo efecto adverso que van a tener los dos es el dolor. Es el principal efecto adverso, el más frecuente, al colocarse, al usar y al retirarse. Pero no es causa de retiro. O sea, te duele cuando te lo ponen, te duele cuando lo usas, al inicio obviamente, te duele cuando te lo retiran, pero no es que dejas de usarlo por el dolor. La causa de retiro del DIU es por la anemia, ¿ya? Sin embargo, un efecto adverso importante es la hemorragia uterina normal no filiada, que puede ser un cáncer de cervix o un cáncer de útero, y si te coloco una T, voy a sembrar el cáncer. Entonces está contraindicado poner una T si es que hay una hemorragia uterina normal de origen no filiado. No sé por qué estás sangrando. Porque si ese origen es un cáncer, yo te pongo la T y te siembro. ¿Ya? Muy bien. El siguiente efecto adverso, que es también típico de los dos, es la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque por vía ascendente se transmiten los gérmenes.
Entonces, tanto el dolor como la EPI es un efecto adverso que comparten las dos Ts, tanto la de cobre como la de levonorgestrel. Pero hay una diferencia, y acá quiero que estén atentos. Cuando usan una T de cobre, el riesgo de EPI es por la colocación de la T. Por lo tanto, en 30 días de la colocación, si no hubo EPI, ya no se asocia a la T. En cambio, en la T de levonorgestrel, el riesgo de EPI ocurre en la colocación, es cierto, los 30 días, pero aparte, si es que ha habido un antecedente de EPI dentro de los 3 meses anteriores a su colocación, el levonorgestrel puede reactivar la infección por atrofia del endometrio. Entonces, cuando una mujer tuvo una EPI de hace 3 meses atrás, no le deberías poner té de levonorgestrel porque tienes riesgo de reactivar esa EPI. No de haber creado una nueva, sino de reactivarla. Esa es la diferencia. Y lo curioso, ojo al dato, es que con el tiempo la T de cobre no te protege de futuras EPIs, pero la T de levo sí, porque el levonorgestrel especie el moco, entonces te protege de futuras EPIs. Entonces ahí hay una especie de paradoja, pero creo que es entendible, ¿no? En cuanto a la cronicidad del uso de la T de levonorgestrel. Muy bien, finalmente está contraindicado poner una T de cobre o de levonorgestrel si es que hay una malformación uterina, porque puedes perforar el útero. Está contraindicado. Está contraindicado poner una T si es que hay tuberculosis, porque puedes sembrar. Tampoco se pone. ¿Ya? Muy bien. Y se ha visto, se ha descrito, pero no está demostrado, que la T de cobre se asocia a infección por Actinomyces israelí, pero es un dato que no está confirmado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, respecto a la T de levonorgestrel, como les comenté, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, porque se absorbe, y puede aumentar el riesgo de adenomas hepáticos, porque se absorbe. Pero no te aumenta el riesgo significativamente de trombosis, sino básicamente los tumores. Entonces, esos es los efectos o las contraindicaciones que deberían tener en cuenta para estas Ts. Bien, ahora, beneficios. ¿Tiene algún beneficio la T de cobre? Ninguno. Recuerda eso. No tiene beneficio. Por lo tanto, al no tener beneficio, simplemente se da porque no tienes otra opción. ¿Ya? ¿Y tiene algún beneficio la T de levo? Sí. La T de levo, el levonorgestrel, disminuye o corta el sangrado. Cuando se da más de un año el levonorgestrel, atrofia el endometrio. Entonces disminuye el sangrado. Entonces las mujeres anémicas se benefician del levonorgestrel en el primer año de uso, porque disminuye el sangrado. Por eso el levonorgestrel es tratamiento de la hemorragia uterina normal, porque corta el sangrado. Entonces sí tiene un beneficio, la anemia. ¿Ya? La anemia. Previene la anemia por mucho sangrado. ¿Y le pasa algo al fetito? Sí. La T, sobre todo la de cobre, tiene riesgo de aborto. Tiene riesgo de aborto. Sobre todo aborto en la primera mitad de la gestación. ¿Cuánto es el riesgo? 50%. Es alto. Chicos, 50% de riesgo de aborto es alto. ¿Ya? Entonces, ese riesgo se debe a que el cuerpo extraño hace que no se implante, que se implante y luego se pierda, o que cuando crezca se aborta. Por eso, en toda paciente que le ha fallado la T de cobre, bueno, y también la de levonorgestrel, si es que se ven los hilos, se debe retirar en la primera mitad del embarazo, siempre. ¿Ya? Si es que no se ven los hilos, se debe dejar. Aunque UpToDate dice que con ecografía podrías retirarlo de forma guiada, pero la mayoría dicen que lo dejes. Pero si se ve el hilo, se retira. Salvo que la T se haya colocado en una posición desfavorable detrás del saco y es peligroso retirar. Por lo tanto, siempre que tengan una falla de T, tienen que hacer una ecografía transvaginal para ver la viabilidad del saco vitelino del feto, ¿no? Del embrión. Y si está viable, ver la posición de la T para ver si su retiro es seguro. E inmediatamente tenemos que retirar la T. Se retira. Siempre y cuando los hilos sean visibles. ¿Está bien? Eso es lo que se debe hacer.
¿Qué otra cosa hay en el riesgo de embarazo? Las Ts aumentan el porcentaje de los embarazos ectópicos, hasta casi un 5%. No es que es un factor de riesgo para ectópico, no te confundas. El factor de riesgo para ectópico es cuando hay lesión de trompa. Pero la T lo que hace es, las mujeres normalmente tienen baja probabilidad de ser un ectópico, pero las mujeres que usan T, si les falla la T, tienen más probabilidad de ser ectópico. Por eso es que cuando ustedes leen, los anticonceptivos hormonales disminuyen el riesgo de ectópico, mientras que las Ts aumentan el riesgo de ectópico. Sobre todo la T de cobre, la T de cobre. ¿Ya? Eso deben tenerlo en cuenta. Bien. Ahora vamos a conversar muy rápido de los métodos quirúrgicos, ¿no? Ya estamos terminando. Entonces, los métodos quirúrgicos básicamente lo que hacen es el bloqueo definitivo, ¿no? Acá, no lo borré, disculpen. El mecanismo es el bloqueo definitivo, ya sea de las trompas o de los conductos deferentes. Entonces, miren su eficacia. No es tan eficaz como una T de levonorgestrel o un implante. Así que los métodos quirúrgicos no vayan a confundirse pensando que son los métodos más eficaces que hay porque es una cirugía. No, son muy eficaces sí, pero no son los más eficaces, ¿ya? Entonces, dentro de estos métodos, el método de Pomeroy, así se llama Pomeroy, o la ligadura de trompas, tiene una tasa de falla de 0,5%, ¿correcto? Esta ligadura, no se olviden, se puede realizar dentro de las 48 horas del posparto o durante la cesárea, o se puede realizar pasada las 6 semanas del parto. ¿Ya? Recuerden que esto requiere un internamiento de por lo menos un día si estamos en rural y un control al 7º día de la cirugía. Es una mini laparotomía de Pomeroy, se llama. ¿Ya? Muy bien. El otro es la vasectomía. La vasectomía, correcto, esta sí tiene una tasa de eficacia de 0,15, es bastante alta. Así que si te preguntan, ¿quién es más eficaz, la vasectomía o el Pomeroy, o sea, la ligadura de trompas? La vasectomía es más eficaz. Esta vasectomía es el método más económico anticonceptivo que hay, porque se hace una sola intervención, es una cirugía menor, no se abre cavidad, en el Pomeroy sí, acá simplemente con un crochet se saca los deferentes, se interrumpen, se ligan, ¿no es cierto? Y se regresan, ni siquiera se usa bisturí. Es súper sencilla, requiere máximo 6 a 8 horas de observación después del procedimiento y un control para ver que se haya hecho con éxito. Entonces es la más, costo-beneficio, la más económica. Pero, ojo, no se usa bisturí por si acaso. Es una técnica sin bisturí. Y se interrumpen los dos deferentes. Lo que tienes que asegurarte es que por 3 meses o 90 días el paciente use condón. ¿Correcto? Por 3 meses o 90 días. O por 20 eyaculaciones. Porque no se olviden que en el deferente quedan pues espermatozoides viables. Entonces tú lo has cortado acá, pero te queda. Entonces para botar esos espermas que quedan, hay que esperar 90 días a que degeneren, porque se mueren, o 20 eyaculaciones para que salgan. ¿Está bien? Y el gold estándar para decir que ha servido la vasectomía son 2 espermatogramas negativos. 2 espermatogramas negativos, entonces decimos que ha funcionado la vasectomía. ¿Listo? Bien. ¿Algún efecto adverso o contraindicación? Básicamente es que tiene que ser de elección libre. No debe haber condicionamiento físico, no debe haber condicionamiento mental o psicológico, ni condicionamiento social. O sea, para tú elegir el método de la ligadura de trompas o de la vasectomía, físicamente no debe estar impedido, o sea, no debes tener una enfermedad
física que te impida decidir con libertad. Mentalmente no debes estar condicionado. No debes ser adolescente o esquizofrénico, demente, alguien con problemas cognitivos o retardo mental, lo que fuera, para poder decidir. O sea, tienes que estar mentalmente apto para decidir libremente. Y no debe haber una presión social. O sea, debe demostrarse que no se está haciendo esto por presión social. Eso es lo que explícitamente nuestra norma pone como contraindicación para hacer estos métodos definitivos. La coerción. La coerción. ¿Algún beneficio? Ninguno. No es que bajan los riesgos de cánceres, no hay beneficio. Es más, en la vasectomía también no hay evidencia sobre que sirva para bajar el cáncer de próstata o de testículo. No. ¿Ya? ¿Algún riesgo del embarazo? Ninguno. Salvo que cuando falla la ligadura de trompas hay mayor riesgo de hacer un ectópico. Pero eso es solo cuando falla, pues, ¿no? Y eso es raro. Bien. Y conversamos ahora con el último método artificial que vendrían a ser los anticonceptivos orales de emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo utilizamos un anticonceptivo oral de emergencia? Entonces, vamos a entender el mecanismo. El mecanismo de anticonceptivo oral de emergencia histórico, desde que se descubrió el método Yuspe inclusive, es espesar el moco. Entonces, lo que se busca es con alta dosis de progestágeno, principalmente levonorgestrel. ¿Por qué? Porque el levonorgestrel concentra bien, o mejor dicho, tiene principalmente su función en espesar el moco. Mientras que el gestodeno, el desogestrel, que son de tercera generación, tienen más efecto central. El levonorgestrel tiene más efecto cervical, espesando el moco. Por eso se usa en el implante también. Entonces, el levonorgestrel es una alta dosis de gestágeno que espesa el moco. Si este levonorgestrel se da en las primeras 72 horas, que es donde ocurre la capacitación de los espermatozoides en el cérvix, entonces los vas a atrapar. Por lo tanto, si la pastilla se toma en las primeras 72 horas del coito inseguro, atrapas a los espermas y la probabilidad de éxito es de hasta el 90%, siempre y cuando estés en las primeras 72 horas. Por eso la indicación es tomarlo cuanto antes, cuanto antes. ¿Y cuánto se toma? Puedes tomar 2 tabletas de 0,75 cada 12 horas o una sola tableta de 1,5 miligramos de levonorgestrel. Lo más antes posible. O sea, si a las 5 de la tarde tuviste la exposición sin condón o se rompió el condón, lo que fuera, entonces a las exactamente 5 y 1 minuto debes tomar tu pastilla. ¿Correcto? Entonces, esta es la indicación que tú debes tener para recomendar el anticonceptivo oral de emergencia. Cada minuto que pasa, el riesgo de falla va aumentando. ¿Correcto? Ahora, este anticonceptivo oral de emergencia no tiene, eso también es un dato, no tiene un efecto adverso probado. O sea, no te va a hacer nada, no te va a complicar. ¿Correcto? Entonces, no es que te va a dar cáncer de mama, cáncer de hígado, no. Siempre y cuando se use de forma esporádica. Siempre y cuando se use de forma esporádica, entonces no va a tener ningún problema, ninguna complicación para la paciente. ¿Correcto? No va a tener ninguna complicación. Ahora, si es que la paciente nota un sangrado después de su uso, eso es normal. Entonces la metrorragia viene a ser la principal complicación después del uso de un anticonceptivo oral de emergencia. Y eso ocurre en los siguientes días porque se ha interrumpido el crecimiento del endometrio. Y es normal y no pasa nada, no genera anemia, no pasa nada. ¿Ya? Pero no se olvide, la idea es que esto se use de forma esporádica. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Entonces, las indicaciones son las siguientes. Las indicaciones son falla de método, cuando falla el método, cuando ha habido violación,
o cuando no ha habido uso del método. Cuando falla el método, cuando ha habido violación o cuando no hay uso del método. Entonces, si no has usado, te ha fallado, se ha roto, te has olvidado o ha habido violación, ahí se recomienda este anticonceptivo oral de emergencia. ¿Ya? No es algo regular. Muy bien. ¿Tiene algún beneficio? Bueno, ahí está la gotita del sangrado, ¿no? ¿Tiene algún beneficio? Ningún beneficio. ¿Tiene algún riesgo para el embarazo? Ninguno tampoco. No supone riesgo para el embarazo, porque lo que hace es espesar el moco. Bien. Ahora, si es que no tomara la pastilla, que tienes hasta las 72 horas, hasta las 120 horas, correcto, se podría utilizar una T de cobre de alta carga nueva. Entonces, un método anticonceptivo de emergencia también es la T de cobre cuando la damos hasta las 120 horas después, correcto, de la exposición o al quinto día de la ovulación. Ya, esa es básicamente la indicación. Pero no es lo que nos suelen preguntar y no es común. Lo que se usa es el levonorgestrel, la pastilla del día siguiente. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que si te pasa las 72 horas ya no sirve, y si no usan la T de cobre, entonces no hay otro método, y lo que usualmente las personas suelen hacer, es recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces acá vamos a hablar del IVE, ¿ya? La interrupción voluntaria del embarazo. Entonces la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto voluntario, esto está marcadamente controlado según la legalidad de cada país. Entonces hay países donde no está permitido, como el nuestro, hay países donde está totalmente permitido y hay países donde inclusive se promociona el aborto. ONGs enteras que están haciendo abortar a la gente. Entonces, es un tema legal. Pero fuera del tema legal, en la parte médica, entonces tenemos que cuando se va a hacer un aborto, la primera elección es quirúrgica, el ameo. El ameo, dentro de las primeras 12 semanas. Es lo más seguro para la paciente, ¿ya? Si no, y obviamente al ameo se le agrega misoprostol. Si es que no se puede el método quirúrgico, se utiliza el método farmacológico. Y dentro del método farmacológico, lo más importante, o mejor dicho, el más efectivo, es la mifepristona. La mifepristona es un bloqueante de los receptores de progesterona. Entonces la mifepristona justamente sirve para interrumpir totalmente el embarazo porque equivaldría a una insuficiencia lútea, ¿ya? Si no hay mifepristona, el misoprostol sería la otra alternativa, ¿no? Que es un análogo de prostaglandina, correcto, que aumenta la contractilidad uterina y genera el aborto, ¿ya? Entonces, esa es la indicación de la guía de la OMS del aborto, de la guía de la OMS del aborto. Que sea legal o ilegal, eso ya depende de la jurisdicción de cada país. Pero desde el punto de vista técnico, a partir del quinto día, se conoce como interrupción voluntaria del embarazo. Antes del quinto día de la ovulación, estamos hablando todavía de anticoncepción oral de emergencia. Ya sea en las primeras 72 horas con la pastilla el día siguiente o hasta las 120 horas con la T de cobre de alta actividad. ¿Listo? Bien. Entonces ahora vamos a conversar rápidamente de los métodos naturales, ¿ya? Entonces, para terminar esta exposición, voy a hablarles de los métodos naturales. Entonces, los métodos naturales anticonceptivos no se deben recomendar. No. La OMS dice que recomendemos los artificiales. ¿Por qué no se deben recomendar los naturales? Porque tienen tasas de falla cercanas al 25% o más, lo que quiere decir que prácticamente es como no usar un método anticonceptivo, porque les dije que la posibilidad de embarazo en una sola exposición es del 33%. Entonces, caballero. Por lo tanto, estos métodos, más que anticonceptivos, son proconceptivos, ¿correcto? Entonces tenemos el método del ritmo, tenemos el método del moco cervical o de Billings, pero acá tenemos excepcionalmente el método de la lactancia materna. Ahorita les voy a explicar por qué. En el método del ritmo,
Lo que usualmente hacemos es identificar los días fértiles de una mujer, que suelen ser del día 9 al día 19, donde no debería tener relaciones sexuales. O la otra opción es que al ciclo, correcto, al ciclo más largo le restemos 18 días y al ciclo más corto le restemos 11 días, correcto. Al ciclo más largo le restamos 18, al ciclo más corto le restamos 11 y se genera un periodo de tiempo donde la mujer es fértil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer, al ciclo más corto le quitamos 18 y al más largo 11. Entonces, supongamos que tu ciclo sea de 28 a 31 días. ¿Está bien? Entonces te resto 18 días. Entonces estamos más o menos en el día 10. ¿Correcto? Y a tu ciclo más largo le resto 11. Te resto 11 días. Entonces estoy en el día 20. Entonces, entre el 10 y el 20, como te das cuenta, se ha configurado un periodo de fertilidad, donde no debería haber relaciones sexuales. Antes del día 10 se puede, pasado el día 20 se puede. Entonces, para no hacer esta resta tan compleja, que hasta te has dado cuenta me he confundido, ¿no? Porque es un poco compleja, lo que se recomienda es simplemente del día 9 al 19, siempre que la mujer sea regular, es su periodo fértil. Punto. ¿Ya? El método del moco cervical o de Billings, dice lo siguiente. Cuando el moco alcanza la máxima filancia, decimos que está en el periodo más fértil porque es donde tiene mayor estímulo estrogénico. Debe estar por ovular. Entonces, a partir de ese momento, tiene 72 horas de máxima fertilidad, donde se debería evitar el coito. Entonces, el método de Billings o del moco cervical hace que la mujer aprenda cómo es la filancia de su moco, y el moco más filante, el que más se estira de su ciclo, cuando ella lo identifica, es aquel moco preovulatorio, porque hay el pico de estrógeno. Entonces, en 72 horas es su periodo de máxima fertilidad, porque no se olviden que el óvulo vive 12 a 24 horas, nada más. Entonces, de lo que ovula, tiene máximo un día. Entonces, del pico de estrógeno a que ovule son 36 horas. Con 72 horas estoy cubierto. Este método del moco es mucho más seguro que el del ritmo, siempre y cuando se aplique bien, que no es el caso en la vida real. Y este método del moco más que nada sirve para progestacional, o sea, cuando la mujer quiere salir embarazada, para saber su periodo fértil. ¿Ya? Bien. Y el último, que es el que quiero dedicarle un poquito de tiempo, es el MELA, porque el MELA puede llegar a tener una tasa de efectividad del 2%, o sea, ser en el límite del muy eficaz con el eficaz. Entonces sí se puede recomendar, pero la condición del MELA, como su nombre lo dice, es que tiene que haber lactancia materna exclusiva. ¿Y qué significa? Que la mujer debe dar de lactar cada 2 horas, mañana y noche. Entonces, si no da de lactar cada 2 horas, mañana y noche, no sirve. Pero si da de lactar mañana y noche, le puede durar hasta 6 meses este método. 6 meses de amenorrea. Entonces, es un método natural, efectivo, hasta muy efectivo, podemos decir, que dura hasta 6 meses, siempre y cuando haya lactancia materna exclusiva. Y eso se explica por qué. Porque la prolactina, no se olviden, inhibe a la GnRH. La prolactina inhibe a la GnRH. Entonces, mientras esté dando el lactar, hay prolactina. Mientras hay prolactina, se inhibe a la GnRH. ¿Correcto? La mujer debe tener su primer control al 45º día del parto, y si no ha tenido una regla hasta el 45º día, el siguiente control es al 6º mes, siempre y cuando siga teniendo este método de lactancia materna exclusiva. ¿Cuál es lo bueno del MELA? El MELA es un método gratis. Este no le ha costado a nadie. A los contribuyentes de los impuestos no han pagado por este método. Es natural, gratuito. Es seguro y es el único que disminuye el cáncer de mama. Si se da de lactar más de 16 meses, se ha visto protección sobre el cáncer de mama. ¿Ya? Eso es lo bueno. Hay más métodos naturales, pero no quiero complicarlo.